Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo en una clase más del curso de literatura. Así es que amigos, prestemos un poquito de atención porque vamos a hacer y hablar hoy día de algo muy importante. Vamos a hablar de la literatura de la conquista. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos venido trabajando la semana pasada. ¿Recuerdas que hicimos literatura incaica y cuáles eran las manifestaciones literarias dentro de los incas? ¿Sí? Pues ahora vamos a seguir con esa evolución histórica y nos vamos a dar tiempo para hacer la sesión. Bueno, ya perdí el número de la sesión, pero tú le colocas ahí ya. Literatura de la conquista. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a ver la literatura de ese periodo del Perú llamado la conquista. Rápidamente yo voy a dibujar aquí el mapa sudamericano, más o menos, algo, ¿no? Algo. Y voy a ubicar aquí, querido profesor, al imperio del Tahuantinsuyo. ¿Recuerdas? El imperio del Tahuantinsuyo es lo que era el antiguo imperio de los incas. Y recuerdas que desde el occidente vienen los españoles, desde, bueno, la cultura occidental, ¿no? Porque en realidad ellos venían desde el oriente. La cultura occidental son los españoles, llegan a las primeras islas del Caribe y luego se van a entrar, esto es un poco historia, se van a entrar al imperio de los incas y los conquistan y luego va a aparecer el virreinato del Perú, ¿ya? Muy bien. Se llama literatura de la conquista a ese periodo en que los españoles han llegado a tierra, al continente sudamericano y empiezan a pelear y conquistar al imperio de los incas. A ese periodo, a esa parte, le vamos a decir literatura de la conquista. Profesor, ¿hubo literatura en esos años? Claro, por supuesto que también hubo literatura, ¿ya? Hubo literatura. ¿Y cómo eran las manifestaciones literarias? Y aquí te voy a dar un dato. ¿Cuál fue la primera manifestación literaria traída por los españoles? La primera manifestación literaria externa, ¿sí? Que los españoles traen consigo. Pues esa primera manifestación se van a llamar las coplas, ¿sí? Las coplas. Profesor, ¿qué son las coplas? Las coplas son pequeñas construcciones, ¿sí? Pequeñas construcciones con rima que van a ser cantadas por los soldados. Recuerda que los primeros españoles en venir son soldados, entonces son soldados que para mitigar el cansancio, el hambre, el sueño y el desánimo empiezan a cantar, ¿verdad? Empiezan a cantar cada vez que van caminando y esas pequeñas construcciones, ¿sí? Muy simples, dicho sea de paso, construcciones bastante planas, pero que tienen una musicalidad y que tienen una rima, a eso le van a llamar coplas. ¿Te has dado cuenta que a veces pasamos por el cuartel Salaberry y escuchamos a los soldados cantar, ¿verdad? O no, cantan sus coplas, cantan esas pequeñas rimas. Eso es una copla, ¿ya? Entonces los españoles, el ejército español trajo consigo las primeras coplas y esas coplas van a ser la primera manifestación de la literatura española en América. O visto de otra forma, la primera manifestación literaria extranjera en América, ¿ya? Muy bien, entonces, continuamos entonces. Estos españoles van a llegar al Perú y ahí van a ver, y ahí va a existir la literatura de la conquista. Profesorcito, en otros lados yo también le voy a colocar como los cronistas del siglo XVI. Del siglo XVI, ¿sí? También se le llama los cronistas del siglo XVI. ¿Por qué, profesor, cronistas del siglo XVI? Porque esta literatura va a estar plagada de cronistas. ¿Qué son los cronistas, querido profesor? Los cronistas son esas personas que van a tener como encargatura escribir todos los hechos y acontecimientos que está sucediendo por esos años. Es decir, Pizarro llegaba con su ejército, con sus soldados, etcétera, y dentro de ellos, dentro del ejército, había un señor que era llamado cronista, que su chamba únicamente era escribir todo lo que pasaba. Entonces el cronista escribía y decía cosas como Francisco Pizarro desembarcó en estas nuevas tierras. Todos estamos asustados porque escuchamos acerca de un gran emperador llamado Atahualpa. ¿Sí? Entonces, eso va a
producir mucho miedo, ¿ya? Mucho miedo. Me vas a disculpar un segundito porque está sonando mi celular y no sé qué es lo que está pasando aquí. Ya, ya está. Está bien, está bien. Puedes revisar, estoy escuchando hace rato y quería que revises, por favor. Bueno, ya, en fin. Continuamos, ya ha sido un pequeño que estaba sonando el celular y bueno, en fin. Listo. Entonces, ya está. Repetición. ¿Quiénes son los cronistas? Los cronistas son aquellas personas dentro de los españoles que van a estar encargados de anotar, registrar todo lo que ocurre. Gracias a ellos, a esos cronistas, nosotros podemos conocer muchas de las cosas que pasaron en esos años. Claro que sí, porque esos cronistas anotaron cuando Pizarro llegó a Cajamarca, la primera vez que vieron Atahualpa, anotaron las primeras fundaciones de Lima, de Cusco, Arequipa, Cajamarca, Piura, que son las primeras ciudades fundadas en el Perú. Anotaron todo lo que vieron, las batallas, guerras, peleas entre pizarristas y almagristas. Esos eran los cronistas. Oye, profesor, ¿y esas obras que escribieron, esos libros que escribieron, se estudian también en literatura? Claro, pero también se estudian en historia, porque gracias a esas obras literarias podemos conocer mucha de la historia. Si no, digamos, no existieran los cronistas en esos años, entonces no conoceríamos nada, ¿verdad? No conoceríamos nada de ese periodo. Entonces los cronistas tienen un papel muy importante en los años de la conquista. Colocas, profesor, el siglo XVI porque tú sabes que más o menos al Perú llegaron en 1532, el 16 de noviembre, en la ciudad de Cajamarca, se da encuentro entre Pizarro y Atahualpa, ¿verdad? Entonces, yo como sé leer siglos, sé que el año 1532 corresponde al siglo XVI, ¿sí? El año 1548, el año 1540 que fue fundada Arequipa, el año 1535 que fue fundada Lima. Todos estos corresponden al siglo XVI. ¿De qué años a qué años va el siglo XVI, profesor? Pues el siglo XVI va del 1500 al año 1599. ¿Sí? 1599. Hasta esos años va el siglo XVI, ¿ya? Entonces, ya sé cuáles son los cronistas del siglo XVI. Muy bien. Y ya sé la labor fundamental que hicieron estos cronistas en la literatura de la conquista por el Perú. Profesor, existieron dos clases de cronistas en el siglo XVI. Primero, los cronistas españoles, aquellos cronistas que vienen de España, ¿sí? En España relatan todo y escriben todo lo que han visto, ¿sí? Pero también, a los pocos años, van a existir otro tipo de cronistas, los cronistas mestizos. Tú sabes que un mestizo es la mezcla de un español con un indígena peruano, ¿sí? Y entonces, la procreación, el hijo que tienen estos dos, va a ser un mestizo. Entonces, a los pocos años, los mestizos en esos años eran muy pocos, ¿no? Muy pocos, poquitos. Incluso el hijo de Diego de Almagro Hermoso, es un mestizo, no es un hijo, no es un español completamente, ¿sí? Entonces, estos mestizos, que van a ser soldados, herreros, etc., dentro de ese grupo de mestizos también va a haber cronistas. O sea, hay cronistas españoles, también hay cronistas mestizos. Pero también hay cronistas indígenas, es decir, auténticamente peruanos del Imperio Incaico, digamos nativos, que van a aprender la lengua castellana y que luego van a empezar a escribir también. Van a tener al inicio muchas dificultades, puesto que hay el problema de la barrera del idioma, pero luego van a poder escribir con normalidad y ellos se van a considerar como los cronistas indígenas, ¿ya? Indígenas. Entonces, ¿hay tres clases de cronistas, profesorcito? Sí, empecemos. ¿Por qué nos empezamos? Por los cronistas españoles. Colocamos aquí cronistas españoles. Estos cronistas, profesorcito, ¿me repites? Sí, son los que vinieron con los soldados españoles. Son de los primeros en llegar, ¿no? Aquí vamos a encontrar a un famosísimo señor y amigo de nosotros, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Profesorcito,
Ese Bartolomé de las Casas no es el famosísimo Fray Bartolomé de las Casas, es el mismo que viste y calza, es el mismo que viste y calza. ¿Cuál fue su labor de este señor? Pues este señor, Fray Bartolomé de las Casas, un religioso, Fray Bartolomé es un religioso, fue de los primeros cronistas en llegar, ¿sí? Fue de los primeros cronistas en llegar. Incluso la primera etapa en el Caribe nos cuenta un Bartolomé muy crudo y sanguinario, claro, porque bueno, es un periodo de conquista, los españoles vienen, ¿no?, a hacer las paces, los españoles vienen básicamente a matar, ¿no?, a matar a los indígenas, a conquistarlos. Entonces Fray Bartolomé estaba de ese lado. Fray Bartolomé luego, por su condición de cura, se arrepiente y no comparte las ideas de los españoles de asesinar a los indígenas y se pasa al bando de los defensores de los indígenas, ¿sí? Y del bando de los defensores de los indígenas va a oponerse a todo el maltrato que los españoles... Mira, estamos hablando de los primeros años de la conquista, mucha brutalidad, ¿verdad? Bartolomé de las Casas se opone al maltrato que hacen los españoles contra los indígenas, ¿sí? Se opone tanto que le escribe una carta al propio rey de España, y el propio rey de España, motivado por Bartolomé de las Casas y no, digamos, sorprendido por lo que está pasando en América, porque el rey recuerda que está en España y el rey desconoce mucho de lo que pasa en América, decide hacer la ley de Indias. O sea, la ley de Indias, donde al indígena americano le da ciertos derechos, le da ciertas obligaciones también, pero le reconoce derechos, y eso fue gracias a Fray Bartolomé de las Casas. Lastimosamente, estos derechos indígenas no eran respetados por los españoles, no eran respetados, además no había quien los haga respetar, ¿verdad? No había quien los haga respetar. Este Fray Bartolomé de las Casas, entonces ya te dije, va a ser un defensor de indios. Aunque al inicio estaba del lado de los españoles, luego va a ser considerado un defensor de indios. Profesorcito lindo, ¿cuál fue la obra principal de Bartolomé de las Casas? Su obra va a ser llamada Brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Me lo puedes escribir, profesorcito? Obvio. ¿Cómo te dije? Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Profesor, ¿qué quiere decir India? Recuerda que Cristóbal Colón cree que ha llegado a la India, ¿sí? Recuerda que, a ver, te hago un mapa mundi acá al toque. Aquí está Europa, ¿sí? Aquí está África, ¿sí? Más o menos te ubicas. A ver, hazme un close-up, amiga camarógrafa. Aquí está Europa, aquí está África, hazme un close-up, y aquí está Asia. Y en Asia está el segundo país más poblado del mundo, llamado la India, ¿sí? Y bueno, y aquí está América, el continente que nosotros vivimos y que a ojos de ellos todavía no ha sido descubierto. ¿Qué pasó, querido profesor? Que los europeos, los asiáticos, los turcos, sobre todo los turcos, han bloqueado esta pasada de Europa hacia Asia, valga la redundancia. Han bloqueado esta pasada. Han hecho un muro, ¿verdad? Entonces los europeos ya no pueden llegar ni a China ni a la India. Entonces algunos europeos, como los portugueses, están dándole la vuelta por aquí. Se demoran mucho, pero llegan. Y los españoles han dicho, y bueno, yo creo, Cristóbal Colón dijo, yo creo que la Tierra es redonda. Quiere decir que si partimos por aquí, vamos a darle la vuelta y vamos a llegar a la India. Lo que no contaba con nuestra astucia Colón es que aquí encontraríamos al continente americano. Por eso cuando Colón llegó aquí, pensó que esto era la India, ¿verdad? Así agrándame la imagen ahora. Pensó que esto era la India. Y todos se quedaron con la idea de que esto era la India. Por eso la obra de Bartolomé de las Casas se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Recuerda que Bartolomé de las Casas es un padre que primero va a estar, digamos, con los españoles y después se va a poner en contra de ellos, ¿ya?
Bartolomé Las Casas va a contar unas historias muy sangrientas. Yo lo que te voy a decir ahora no me voy a inventar nada, ¿ya? Los españoles más o menos, para no aburrirse, agarraban su espada y jugaban entre ellos a quién mataba a un indio de un solo tajo, de un solo corte. Entonces, la tarea de ellos es tratar de darle un solo tajo y matarlo al indio. Esa era digamos, 5 españoles se reunían y así jugaban, ¿no? Para matar el aburrimiento. Eso lo contó Bartolomé Las Casas, no me estoy inventando nada. Bartolomé Las Casas dice que los españoles, los maltratos que hacían contra los indios era que les colocaban una piedra enorme con unos grilletes de hierro y se los amarraban al pie y los dejaban en el río. Y en el río los indios tenían que buscar oro, lavar oro, ¿sí? Y estaban ahí todo el día porque estaban con el grillete y solo les daban la cantidad necesaria de comida para que no puedan morir de hambre. Y entonces el indio vivía ahí todo el día. Mañana, tarde, dormía ahí, en el río, amarrado a esa piedra enorme, ¿verdad? Entonces, algunos indios cansados de eso se ahorcaban a sí mismos o se ahogaban a sí mismos para salir de ese suplicio. Entonces, todas estas cosas las contó Bartolomé Las Casas, ¿ya? Amarraban una hilera de 5 indios a un poste de madera como un arco y los amarraban de los pies y soltaban a los perros, que en esos años eran lebreles y dogos, los perros traídos por los españoles, y estos perros los soltaban con hambre y los comían vivos a los indios amarrados como si fuesen pescado, ¿no? Entonces, todas esas cosas las va a contar Bartolomé de Las Casas en su obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Ya te he dicho que las Indias es América, ¿no? ¿Fue el único profesor, el único cronista español? Claro que no. También tenemos a Francisco López de Gomara. ¿Cómo me has dicho, profesor, que se llama? Se llama Panchito. Francisco López de Gomara. Profesor, ¿quién es este Francisco López de Gomara? Este señor es otro cronista español que va a relatar la historia que ha conocido en las Américas. Y su obra se llama Historia General de las Indias. De nuevo, ¿viste? De nuevo utilizan el término Indias para referirse a América, ¿no? América todavía no lo conocen con el nombre de América. Luego van a colocarle el nombre de América. Un conocido nuestro, Juan de Betanzos. Juan de Betanzos. Este es muy importante. Pregúntale a tu profesor de historia quién fue Juan de Betanzos. Es muy importante para la historia del Perú también. Es uno de los primeros cronistas españoles que va a existir en América. Y este nos va a escribir Suma y Narración de los Incas. O sea, su obra más importante se llama Suma y Narración de los Incas. Utiliza ya la palabra Incas porque va a hablar de la historia de los Incas. Es muy importante este cronista. Otro, Pedro Cieza de León. Este también es muy importante. Pedro Cieza de León. Este es tan importante que su chapa va a ser el príncipe de los cronistas. Príncipe de los cronistas. Esta no es su obra, sino, digamos, es apodado el príncipe de los cronistas. ¿Por qué? Porque va a tener una obra abundante en la crónica, pero nosotros vamos a tratar sus obras más importantes. Sus obras más importantes se llama Crónica del Perú. Crónica del Perú, donde va a relatar los hechos de los incas, los primeros acontecimientos de los incas, y otro se va a llamar El Señorío de los Incas. Señorío de los Incas. Estas son las obras más importantes de Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León. Entonces, repetición. Literatura de la conquista con cronistas españoles. Bartolomé Las Casas. Obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Segundo cronista, Francisco López de Gomara. Obra Historia General de las Indias. Tercer cronista, Juan de Betanzos. Obra Suma y Narración de los Incas. Siguiente cronista, Pedro Cieza de León. Obra Crónica del Perú y El Señorío
de los incas, el señorío de los incas. ¿Está bien ahí? Revísalo. ¿Y por qué voy a borrarlo ahora mismo? ¿Ya? Voy a borrarlo para que tú puedas seguir trabajando. ¿Ya? 3, 2, 1, lo borro. Recuerda que en el YouTube tú puedes colocarle pues pause, tú puedes colocarle siguiente, puedes ver el video muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, para que tú lo puedas tener siempre en cuenta, ¿ya? Esos fueron los cronistas españoles, profesorcito lindo. ¿Fueron los únicos? No, porque ahora vamos a ver a los cronistas mestizos. Cronistas mestizos, ¿ya? Cronistas mestizos. Dentro de los cronistas mestizos hay uno que va a ser muy importante, El cura, el padre Blas de Valera. Blas Valera, simplemente conocido como Blas Valera. Este es un cura o un religioso cusqueño. Es un religioso cusqueño que su obra principal va a ser denominada Historia de los Incas. ¿Cómo se va a llamar la obra de este señor? Historia de los Incas. Claro, pues vive en el Cusco. Entonces, va a tener que hablar de los incas. Oye, amigo, un cronista mestizo es aquel que te he dicho hace rato que es la mezcla de un español y un indígena, ¿no? Y va a llegar nuestro gran amigo, Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Inca Garcilaso de la Vega. Este señor, Inca Garcilaso de la Vega, ya te suena, ¿no? Puede ser considerado el padre de las letras peruanas. ¿Por qué? Porque al ser mestizo nosotros entendemos que puede ser considerado el primer peruano espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los españoles no son peruanos, pues. Y de alguna forma los indígenas, los indios, su país o su nación es el imperio de los incas. Entonces, la mezcla del imperio de los incas con mezcla de españoles me bota un mestizo. Y el Perú actualmente es un país de mestizos. Entonces, muchos consideran a Inca Garcilaso de la Vega como el primer peruano, propiamente dicho. Por eso le vamos a decir el primer peruano espiritual. Hijo de Sebastián Garcilaso de la Vega. Este fue un capitán del ejército español, por ahí que era primo de Francisco Pizarro, y estuvo en la fundación del Cusco. Y su madre era una princesa inca. O sea, el tipo era noble por los dos lados. Por la parte de la mamá, que era una princesa inca, tenía nobleza, y por parte del padre, era de la nobleza española, un hidalgo español, y entonces el tipo era, pero no era español, porque su madre es indígena, pero tampoco es indígena porque su padre es español. ¿Qué es, profesor? Es un mestizo. Y este mestizo va a escribir una de las obras más importantes dentro de la literatura y de la historia del Perú, los famosísimos Comentarios Reales de los Incas. Comentarios Reales de los Incas. Te voy a contar rápidamente de este señor. ¿Qué pasó con este señor? Este señor tiene sus tíos, bueno, su madre es una princesa inca, ¿no? Sus tíos son príncipes incas. Y sus tíos, cuando es niño, le van a enseñar, más allá de enseñarle el quechua, le van a enseñar de que la tierra que él está viviendo, porque recuerda que él nació en el Cusco, y él nació en el Cusco los primeros años de la conquista, es decir, todo estaba bacán con los incas, pero vinieron los españoles, destruyeron todo, saquearon todo, se llevaron todo el oro, se quedaron ahí, empezaron a construir sus palacios, sus casas. A los incas los pusieron como esclavos, y entonces los incas ahora eran humillados, los indígenas peruanos eran humillados, ¿no? Entonces él va a ver todo eso y va a decir, ¿por qué estos señores que antes tenían todo su imperio de los incas, que gobernaban casi todo Sudamérica, ahora están como nuestros sirvientes? ¿Sí? Porque los españoles los han puesto así. Y sus tíos le van a empezar a contar, oiga niño, oiga, ¿sí? ¿Sabes qué? Aquí antes existía un imperio del cual nuestros ancestros eran gobernantes, ¿sí? Entonces el niño empieza creciendo
un tanto como leyenda lo que he escuchado, ¿sí? Un tanto como leyenda lo que he escuchado, y cuando va a España a reclamar la herencia de su padre ya muerto, ya de adulto, no le reconocen la herencia porque él es mestizo. Entonces, él muy indignado regresa de España y en el Cusco empieza a escribir su magnífica obra llamada Los Comentarios Reales de los Incas, ¿sí? Donde, ¿qué va a hacer en este Comentarios Reales de los Incas? Va a tratar de exaltar al imperio de los Incas. Como estamos en una etapa de destrucción, de conquista, él quiere contarle al mundo que el lugar donde están los españoles ahora en el Perú, antes fue un imperio, pero no cualquier imperio, sino fue un imperio tremendo, enorme, poderoso, que ya no está porque lo han destruido los españoles, pero él quiere enseñarle al mundo ese imperio, por eso escribe Los Comentarios Reales de los Incas, ¿ya? Entonces aquí lo que va a hacer es contar un poco la historia de los incas. Como quiere impresionar al mundo, muchas de las cosas que van a escribirse en este libro carecen de veracidad. No son un poco mentiras contadas como verdades, o verdades que parecen mentiras, y ese tipo de cosas, ¿no? Otra obra, profesor, es La Florida del Inca. La Florida del Inca. Esta también va a ser considerada una obra muy importante del Inca Garcilaso de la Vega. Otra obra, profesor, Historia General de los Incas. Historia General de los Incas. Historia General de los Incas, del cronista mestizo más importante que ha existido y seguramente un referente en la literatura también peruana, ya un referente en la literatura peruana. Continuamos, profesor, que ahora vamos a continuar con los cronistas indígenas. También había cronistas indígenas, sí, son aquellos cronistas indígenas que van a aprender la lengua castellana y luego de aprendida la lengua castellana, pues van a empezar a escribir. Y tenemos dos cronistas muy importantes en esta parte. Aquí tenemos al famosísimo cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. Aquí lo coloco, se me fue un segundo. Felipe Guamán Poma de Ayala. Yo coloco Guamán con G, ¿no? En fin, así es como ha firmado él, ¿ya? Así es como ha firmado sus obras. Felipe Guamán Poma de Ayala. Él escribió dos obras importantes. Nueva Corónica y Buen Gobierno. Nueva Corónica del Perú. Mira, date cuenta de algo. La obra es Nueva Corónica. En realidad tú sabes que se dice crónica, ¿no? Crónica, pero él escribió Nueva Corónica. Naturalmente porque el indígena es un indígena que recién está empezando a familiarizarse con la lengua castellana, ¿no? Entonces probablemente aquí naturalmente hubo un error. Aquí debió ser escrito como Nueva Crónica, pero claro, yo respeto la obra tal cual fue escrita. Nueva Corónica del Perú. ¿Qué va a escribir en Nueva Crónica? Las historias y costumbres del Perú. ¿Qué escribe acá? La historia y costumbres del Perú. En la obra Nueva Corónica, ¿de qué habla? De la historia y costumbres del Perú. De la historia y costumbres del Perú. Y en Buen Gobierno, profesor, el Buen Gobierno, la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿De qué habla esta crónica? Pues esta crónica habla de una crítica al gobierno español. Es una crítica al gobierno español. ¿Por qué una crítica, profesor? Porque Guamán Poma de Ayala también entiende de que los españoles no están gobernando de una forma adecuada. ¿Fue el único cronista, profesor, del Perú? No, también encontramos a Juan Santa Cruz Pachacuti. ¿Qué me ha dicho, profesor? Juan Santa Cruz Pachacuti. Este también es otro cronista indígena. Es otro cronista indígena que va a tener una obra muy importante llamada Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. ¿Cómo se llama? Relación
de antigüedades de este reino del Perú. Date cuenta de algo, mira, date cuenta de algo. De nuevo aquí, relación de antigüedades de este. Tú te das cuenta que aquí está separado, ¿no? De este. Pero mira cómo lo coloca, de este reino del Perú, ¿ya? Entonces, probablemente también otro error ahí. Pero estos son los dos cronistas indígenas, Felipe Guamán Poma Ayala y Juan Santa Cruz Pachacuti. Ya hemos hecho entonces los cronistas españoles, los cronistas mestizos y los cronistas indígenas. De esta forma, queridos amigos, tú me vas a copiar. A ver, hazle un close-up ahí. Ya está. Se mira todo. Esto tú te lo vas a copiar en tu cuadernito como la parte anterior también, ¿ya? Entonces, muy bien, amiguitos. Espero que haya sido clara la lección del día de hoy acerca de los cronistas del siglo XVI. Son aquellos primeros cronistas que llegaron con los españoles, otros son mestizos y otros son indígenas, pero todos en el siglo XVI. ¿Qué hicieron estos cronistas? Escribir todos los hechos, todos los acontecimientos que ellos vieron, pues lo plasmaron en una obra literaria llamada La Crónica. Sí, la Crónica. Que gracias a esas crónicas podemos conocer mucho de lo que pasó por esos años. He tenido mucho gusto de trabajar contigo. Tu tarea va a ser fácil. Tu tarea va a ser que me pegues una imagen de cada uno. Una imagen de su rostro, nada más. De su rostro. Si sabes dibujar bien, pues lo dibujas. Si no, imprimes y pegas ahí, colocas Blas Valera, Santos Pachacuti, Guamán Poma Ayala y todos los cronistas que hemos tratado el día de hoy. He tenido mucho gusto de trabajar contigo. Soy Alexander Almagta y nos vemos en la siguiente sesión.